porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Mandan sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alabémosle juntos. Alaba a Dios. Porque Él es digno. Alabémosle. Alaba a Dios. 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 Señor, en todo tiempo de continuo estará mi alabanza, tu alabanza en mis labios, y no me dejaré vencer. En tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, te alabaré mientras me des la vida, oh Dios, y las fuerzas. Juntos lo haremos. Y alaba a Dios. Permítenos, Señor, que tu gloria maneje nuestras vidas, Señor Jesús. Queremos honrarte, Señor, en esta tarde, Señor, en este día, Señor Jesús. La gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz, y Él sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, consumando mi frío desaparecerá y descansaré. Bendición
Si es para Dios, hazlo más fuerte. Es maravilloso reconocer y ver que la gloria de Dios se manifiesta de grandes maneras. Simplemente en un canto contrita tu corazón y te hace humillarte y te hace sentir que esa gloria es más grande que cualquier otra situación y otra circunstancia en nuestras vidas. Más grande que dolores, más grande que enfermedades, más grande que problemas económicos, más grande que cualquier circunstancia. ¿Sí? Es la gloria de Dios. Y Él es la misma gloria. Y lo más maravilloso es que Él permite que nosotros seamos reflejo de su gloria. Nuestras vidas son reflejo de la gloria de Dios. Tu vida y mi vida es un reflejo de la gloria de Dios. Y eso es motivo de contentamiento, es motivo de alegría, es motivo de dicha, para que nos sintamos gozosos y privilegiados en que Él ha puesto sus ojos en nosotros, en que Él nos ama como su gloria misma. Así nos ama. Él es la gloria y Él nos ama de esa misma manera. Nos ama glorificándose Él a través de nosotros. Tú y yo somos instrumentos de Dios. Sí, no importa la circunstancia, no importa los errores. Si estás aquí en este lugar es porque le quieres decir que le necesitas y que Él es más grande que tu necesidad y que Él puede con tu necesidad y puede con la necesidad de todos los que estamos aquí y puede con la necesidad de todas las personas que están necesitadas en el mundo. Ese es nuestro Dios y esa es la gloria que Él quiere ver manifiesta. Él quiere verla en ti y quiere verla en mí también, y quiere verla en los de tu familia, quiere verla en los que amas, en los que te aman. Quiere verla reflejada en tu descendencia y en tu ascendencia de igual manera la quiere ver reflejada. Él quiere que su gloria sea manifiesta aquí en la tierra. Él es un Dios bueno, Él es un Dios grande, maravilloso, es un Dios de amor, un Dios que está al pendiente siempre de toda necesidad que nosotros tenemos, un Dios que siempre tiene fijos sus ojos en ti y en mí, un Dios que siempre tiene atentos sus oídos para lo que tú le digas cuando le hablas. Ese es nuestro Dios. Es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es un Dios que todo lo puede y que todo lo hace. El solo hecho de escuchar una alabanza te hace que reflexiones y digas: wow, y le fallamos y le entristecemos y le hacemos que se sienta triste con nuestros hechos y nuestras acciones. Aún con nuestras actitudes, en ocasiones le hacemos que se entristezca. Y Él no merece eso. Él merece cosas mucho más grandes y maravillosas que tú le puedes dar también. Honra y glorifica a Dios con tus actitudes, con tus hechos, con tus palabras, con tus acciones. Yo le pido perdón a Dios porque con frecuencia le fallo también. Porque cometo errores también. Pero tenemos un alma que nos dio Él para producir arrepentimiento y pedirle perdón. Y para decirle que escudriña nuestros corazones, que vea lo que hay dentro de nuestros corazones. Si tú estás aquí, tu corazón tiene algo para Dios. No desperdicies el momento y la oportunidad para escuchar qué es lo que Él quiere, qué quiere hacer Él. Pero lo quiere hacer a través de ti, a través de mí. Él nos escogió, te escogió a ti, me escogió a mí para estar en este lugar y a esta hora. Pero algún propósito bueno y maravilloso tiene el que estés aquí y el que yo esté aquí. Aprovechemos los tiempos
en los cuales podemos honrar y glorificar a Dios, en los cuales podemos decirle que no hay nada más grande ni más maravilloso que el estar ante la presencia de Él. ¿Sí? Y la gloria de Dios es para el que quiera venir. No está apartada para nadie. Es para el que quiera venir a ella. Esté en la condición que esté, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, si se arrepiente, disfruta de la gloria de Dios. Es un tiempo de arrepentirnos, es un tiempo de reflexionar por las cosas que Dios está haciendo. Amados, el mundo se está perdiendo. Las personas que elegimos para que nos representen en los congresos están en contra de Dios. Y nosotros apoyándolos y votando por ellos, y ellos poniendo y llevando al Congreso reformas de leyes que están totalmente en contra de los principios de Dios. Reformas de leyes que están en contra del matrimonio, en contra de la familia, cuando la palabra es clara y habla del principio sobre eso. No podemos estar en favor de esas cosas. El gobierno no es el encargado de la condición moral de las personas. El encargado de la condición moral de las personas se llama Dios, y es a través de su iglesia, a través de ti y de mí. No permitamos que personas necias, personas que no tienen una conciencia limpia, no tienen un alma limpia, estén tratando de hacer cosas en contra de nosotros mismos. Hoy es el día para ti, hoy es el día para mí también. Las bienaventuranzas de Dios están para ti y para mí. La gloria de Dios quiere ser manifiesta en tu vida y quiere que tú la manifiestes también a otras personas. Escuchemos, que no sean tiempos solamente de cumplir con requisitos, de venir y de dormitar o de estar en otras cosas, atentos a otras cosas. No hay nada más importante que el mensaje de Dios. No importa quién lo diga. Dice la palabra de Dios que el Evangelio se presente como se presente, el poder es del Evangelio. El poder es de Dios. Te invito a que este momento cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tienes algo de qué decirle a Dios, de ponerte a cuentas con Él en algo, aprovecha el tiempo y ponte a cuentas. Dile si le has fallado. Él está atento en este momento. Sus oídos están atentos para lo que tú hables. Dice la palabra de Dios que lo que hacemos con la boca es para vida o para muerte. Bendecir es el principio de Dios con la boca, no maldecir. Bendice tu vida en el nombre de Jesucristo. Bendice la vida de los tuyos, de los que amas. Bendice tu ascendencia y bendice también tu descendencia. Bendice a tus hijos. Bendice a tu cónyuge. Bendice a los que están a un lado de ti. Bendice a tus vecinos. Bendice a tus compañeros de trabajo. Dice la palabra de Dios que somos llamados a bendecir a todo hombre. No nos dice cómo están para bendecirlos. Bendice. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga a Dios. Bendiga a sus semejantes. En el nombre de Jesucristo. Y es para su gloria. Es para la gloria de Dios. Señor, que tu palabra sea rema en nuestros cuerpos, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que traigas dicha, alegría y felicidad a través de tu mensaje. Y que se acaben, Señor, las peticiones que tenemos y que no son, Señor, a veces agradables a ti.
o no es lo que quieres que te pidamos. Pero esta tarde, con un corazón contrito y humillado, Dios, estamos ante tu presencia y decimos que te amamos y que anhelamos más de ti en cada momento, Señor. Glorifícate en todas las cosas, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros. Llénanos de tu gracia y de tu bendición. Que la unción de tu Espíritu, Señor, sea en nuestras vidas y que podamos reflejarte ante todas las personas, Señor. Que podamos ir y decirles que tú eres un Dios santo, un Dios digno, un Dios grande, un Dios de misericordia y un Dios de amor, un Dios maravilloso, Señor, un Dios que está sobre todas las cosas, un Dios que es sobre todo nombre y un Dios que vive y que reina por todos los siglos. Bendito y santo, digno eres, Señor. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Amén. Nos sentamos, por favor. ¿Alguien nos visita por primera vez? Levante su mano si alguien nos visita por primera o segunda ocasión. Mira, es una persona que nos visita. ¿Se pone de pie, por favor, un momento? Queremos bendecirle. Mira, hay varias personas por este lado y por acá. Ahí hay personas que nos visitan por primera vez. Permanezcan así parados un momento. Sí, queremos darles la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Queremos decirles que Dios es grande y maravilloso y que algo tiene con ustedes, algo quiere de ustedes y se los quiere manifestar a través de su Espíritu en esta tarde. Sí, que Dios les bendiga, sí, y que pongan ustedes, sí, lo que Él ya tiene para ustedes. Le damos gracias a Dios, les damos un aplauso, les felicitamos, les abrazamos, les damos la bienvenida, por favor, iglesia. Levántense, denle un abrazo, bendígalo, bendígala, bendígalos. Dígales que Dios tiene cosas buenas y maravillosas para ellos en esta noche, en esta tarde. Escuche esta palabra. Está en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 8, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense qué Dios tan maravilloso tenemos, que Él se puso en la condición de hombre, vino a ponerse en la condición de hombre, a humillarse a sí mismo, sí, y se puso en la condición de siervo, y se puso en la condición de humano aquí en la tierra. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? No es un Dios vanidoso, no es un Dios orgulloso, no es un Dios que se cree mucho por lo que es y por lo que hace. Es un Dios humilde. Y Él dice que es humilde. En su palabra dice que Él es manso y humilde de corazón. Cuanto más nosotros debemos de ser para Dios. Si eso hace Él y eso es para nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que tenemos nosotros para Dios? Se ha estado hablando en las prédicas anteriores sobre el reino de los cielos, que Jesús empezó en su caminar, en sus ministerios, y dice que predicaba el evangelio, dice que enseñaba,
Dice que sanaba a los enfermos. Dice que hacía grandes cosas y grandes milagros. Siempre en su predicar del Evangelio llevaba juntamente obras de gran poder con él. Sí, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, levantaba a los paralíticos, revivía, resucitaba a los muertos. Grandes y maravillosas cosas hacía. Y de esa manera Jesús establecía su reino aquí en la tierra. Él vino a establecer su reino. Cuando empezó su ministerio, Él habló y decía: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. No se ha acercado solamente, el reino de los cielos ya ha sido establecido en nosotros. El reino de los cielos ya se estableció en ti y se estableció en mí también. ¿Sí? Levanten su mano los que son personas nacidos de nuevo en Cristo, de una vida espiritual nueva. Levanten su mano quien es nacido de nuevo espiritualmente. Bien, pues ¿sabe que es privilegiado? Porque los ciudadanos del reino son los que hemos nacido de nuevo a una vida espiritual. Todo aquel que ha nacido de nuevo a una vida espiritual es ciudadano de ese reino. Y los ciudadanos del reino o de los reinos debemos de disfrutar, ¿sí?, de lo que el reino tiene. Debemos de recibir esos beneficios del reino. Pero Dios habla que necesitamos tener unas características para poder recibirlo. Si estamos dentro del reino, Dios ya nos ha entregado su reino totalmente. Sin embargo, hay veces que nos sentimos tribulados, hay veces que nos sentimos oprimidos, hay veces que nos sentimos tristes, hay veces que nos sentimos desamparados, pero las bendiciones del reino ahí están. Y Dios dice que algo tenemos que hacer para poder recibirlas. La actitud de nosotros debe de ser como la actitud de Cristo. Dice que tengamos el mismo sentir, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Él. Nuestra actitud debe de ser la actitud de Cristo también, el cual, siendo por naturaleza Dios, sí, no consideró algo a que aferrarse. Por el contrario, dice la Nueva Versión Internacional, se rebajó voluntariamente. Nadie lo obligó. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y ya manifiesto como hombre, dice que se humilló a sí mismo y lo hizo hasta en obediencia a la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para establecer el reino de los cielos también? Si ya estamos dentro de Él y somos llamados, sí, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque somos llamados a establecer el reino de Dios, no hay ninguna duda de eso. Si Dios nos hizo y nos puso en este lugar, en esta ciudad, es porque Él quiere que establezcamos su reino, no el de nosotros en esta ciudad. Amén. Tú eres un escogido por Dios. Eres un escogido de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Sabes que cuando se establece el reino, cuando tú predicas el Evangelio, lo único que estás haciendo es honrando y glorificando a Dios a través de lo que estás haciendo? Pero cuando tú predicas el Evangelio, haces que el Evangelio persevere aquí en la tierra. ¿Sí? Ayudas a la preservación del Evangelio. Cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo y cuando le dices a una persona quién es Jesucristo y qué es lo que quiere hacer en la vida de esa persona, si esa persona te escucha, lo que estás haciendo es perseverar, la perseveración del Evangelio. ¿Sabes que no hay nada más maravilloso para un ser humano? La satisfacción de saber que es influencia para otra persona de que se honre y se glorifique el nombre de Dios.
No hay mayor gozo, creo yo, en una persona, ni mayor satisfacción en un ser humano, el saber que eres un instrumento, ¿sí?, para que otra persona honre y glorifique a Dios. No hay nada mayor que eso. Ni el dinero más grande del mundo, ni las mayores riquezas del mundo son tan satisfactorias como el que le presentes el Evangelio de Jesucristo, del reino de las buenas nuevas, a una persona, y esa persona pueda honrar y glorificar a Dios, declarando con su boca y creyendo en su corazón que Él es el Salvador. ¿Sí? ¿No lo crees así? ¿Sí? ¿O lo crees así? ¿O tendrías una mejor satisfacción? Sí, que esto. ¿Habría una mejor satisfacción del que tú sepas, sí, que estás hablándole a alguien del Ser Supremo, del Ser Sobrenatural, del que hizo todas las cosas, el que hizo todo lo que hay debajo del sol? Y que esa persona pueda declarar y decir: yo creo en ese Dios también. Es algo maravilloso, es algo de gran satisfacción. Puedes decir amén a esto. Esa es la condición que debemos de tener, ¿sí?, como ciudadanos del reino de los cielos. Si tú eres un ciudadano del reino, tienes que estar en esa condición, ¿sí? Cuando Jesús subió, en el primer sermón que hizo Jesús, el primer sermón que hizo, lo hizo en el monte de las bienaventuranzas, en el monte de las bendiciones, le podemos llamar también, en el monte de Sión. Cuando Dios hizo ese sermón en ese monte, Él presentó las bienaventuranzas que Él tenía. Y las bienaventuranzas son bendiciones de Dios, son promesas de Dios, son condiciones en las cuales debe estar una persona para recibir algo de parte de Dios. Son características que debe tener una persona para recibir de parte de Dios cosas buenas y agradables. Y Mateo 5, del 1 al 11, nos habla de esas bienaventuranzas y nos dice, sí, que si las hacemos y que si estamos en esa condición o tenemos esa característica, algo bueno y maravilloso vamos a recibir. Leamos, por favor, Mateo. Lo vamos a leer, sí, corrido, porque vamos a presentar solamente 3 bienaventuranzas. La primera ya la escucharon el domingo pasado, ¿verdad? El pastor habló de los pobres en espíritu, pobreza espiritual. ¿Sí? Levante su mano que estuvo a las 12. ¿Sí habló de eso el pastor? ¿Sí? Habló de esa bienaventuranza. Vamos viendo y vamos leyendo la palabra de Dios desde el versículo 1. Lea junto conmigo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, dice. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué les decía? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Enseguida les dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Bienaventurados, siguiente. Me quedé allá. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todas estas bienaventuranzas Dios las pone a la disposición de todo aquel que quiere estar en esa condición. Cuando Dios les habla de esto, cuando Jesús, les habla de esto, en pocas palabras Jesús les está diciendo a sus discípulos y a las multitudes que estaban ahí, que Él les estaba manifestando la manera como Él quería que vivieran, la condición en la que deberían de estar en todos los aspectos de su vida, para poder así recibir las bendiciones del reino de los cielos. Él les decía, bienaventurados
esto y pasará esto cuando eres bienaventurado en esto. Bienaventurado en esto otro. Y le decía, ¿cuál era el beneficio de la bienaventuranza? Entonces Dios nos presenta eso y Dios no lo pone como una situación de una enseñanza. Es una realidad. Las bienaventuranzas están a la disposición de nuestras vidas. Y debemos de abrazarlas, y debemos de agarrarlas, y debemos de disfrutarlas. Pero para eso debemos de ser pobres en espíritu, mansos, llorar como afligidos, ¿sí? ¿Qué más? Otra que decían, misericordiosos, pacificadores. Debemos de tener sed y hambre de justicia de Dios, ¿sí? Debemos de tener esas características que Jesús decía en las bienaventuranzas. Podemos entonces preguntarnos, ¿qué es bienaventuranza? ¿En qué consiste la bienaventuranza? ¿Sí? La palabra griega que se refiere a bienaventuranza es makarios. ¿Sí? Les decía a las 10 que en el grupo donde nos congregamos hemos usado esa palabra infinidad de veces, makarios. Cada vez que había una bendición, que había algo bueno, algo en felicidad, en contentamiento, era una expresión que sin saber lo que significaba la palabra decía Macario. ¿Sí? Macarios viene del griego que significa dichoso, bienaventurado, bendecido, feliz y digno de ser felicitado. Eso significa Macarios. Entonces, bienaventuranza viene del griego Macarios. ¿Sí? Entonces, Macarios solamente no nos dice que somos bienaventurados. Podemos decir también que dichosos los mansos, dichosos los que lloran. Sí, podemos decir felices, podemos decir bendecidos. Entonces, la palabra en griego está mucho más extensa que como se interpreta solamente por bienaventurado. ¿Sí? En otras versiones puede decir feliz, en otras versiones puede decir bendecido, en otras versiones puede decir, ¿cuál otra usé? Dichoso. Sí, al final lo que Dios te quiere decir es que todas esas cosas se engloban en lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida a través de las bienaventuranzas. ¿Sí? Sí. El domingo pasado el pastor habló de la primera, que es pobres en espíritu, y explicó quiénes eran los pobres en espíritu, y explicó los beneficios, porque los pobres en espíritu, ¿qué dice? ¿Cuál es el primero? Porque de ellos es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos pobres en espíritu. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Somos pobres en espíritu? Somos pobres en espíritu porque es una condición que tenemos que tener para recibir, para ser dignos de estar dentro del reino de los cielos. Entonces tenemos que tener esa característica de pobres en espíritu. Pero hoy vamos a hablar de otras tres características, las que siguen, conforme al pasaje. Sí, pobres en espíritu es Mateo 5:3. Vamos a hablar de los que lloran. Mateo 5:4. ¿Ha llorado alguna vez? Levante su mano quien no ha llorado nunca. Quien en su vida nunca ha llorado ninguna vez. Levante su mano. ¿Sí? ¿Nunca ha llorado? ¿Sí? Yo no se escucha para atrás bien. Quien nunca haya llorado. ¿Sí? Bueno, dice la palabra de Dios que los que lloran son ¿qué? ¿Serán qué? Recibirán consolación. Entonces quiere decir que cada vez que lloramos recibimos consolación. No todos los que lloran serán consolados. No todos los que lloran, sí, no todos los motivos de llanto llevan a esa consolación. Entonces las razones por las cuales lloramos son las que nos llevan a ser bienaventurados. Sí, y le voy a decir cuáles son las razones.
Sí, los motivos del llanto que se refiere a la palabra de Dios, sí, no derivan de las miserias de una vida de pobreza, de abatimiento o de sometimiento, sino que derivan de las miserias que el hombre piadoso sufre en sí mismo y sufre también por los demás. Sí, por lo que sufrimos nosotros mismos y por lo que sufrimos por los demás. El lloro ese, cuando tú lloras por tu aflicción y por la aflicción que padecen otras personas, es el lloro al que se refiere la palabra de Mateo 5:4. ¿Sí? La tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? El llanto del mundo, a través de la tristeza que se manifiesta, produce muerte, porque es enemiga de Dios. La tristeza del mundo es enemiga de Dios. Pero la tristeza que es en Dios, esa produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Vea por favor este pasaje, 2 de Corintios 7:10. Verá cómo la tristeza que produce el mundo es enemiga de Dios porque produce muerte. Pero la tristeza que Dios produce es para bendición porque produce arrepentimiento. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? ¿Será de Dios la tristeza que produce el mundo? Entonces, esa tristeza no es la que tiene consolación. El lloro por la aflicción propia y por la aflicción de los demás, ese lloro es el que tiene una bendición de parte de Dios. Dichosos los que lloran con los que lloran. Dichosos los que lloran con los que padecen. Dichosos los que lloran por la aflicción de tu hermano en Cristo. Dichosos los que lloran por situaciones aún, sí, por la aflicción que hay cuando en un féretro está una persona amada. ¿Sí? Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Sí? La palabra de Dios habla que lloró en 2 ocasiones Jesús. Y en una de ellas lloró por la muerte de Lázaro, por la partida de Lázaro. Y es el versículo más corto que hay en la Biblia. Dice: Jesús lloró. Pero también lloró, dice, cuando entró a Jerusalén. Sí, y dice que lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué lloraría Dios sobre Jerusalén? ¿Cuál sería la condición de Jerusalén que hizo que Jesús llorara? Imagínense en qué condición estaría Jerusalén en ese tiempo que provocó que el Señor llorara por Jerusalén. El lloro es para bendición en la tristeza de los que se duelen de las aflicciones de otros, tanto de los que lloran por los que lloran también. Y en esta condición estuvo Jesús. Jesús lloró por la aflicción de otros. Lloró por la aflicción del pueblo de Jerusalén. Lloró por la aflicción de alguien que había partido. Entonces, el lloro que nosotros debemos de manifestar es el lloro que padecemos por la aflicción de otros, por nuestra propia aflicción, pero no el lloro por las cosas necesitadas del mundo. No el lloro por tener dinero, porque no tienes dinero. No el lloro porque no hay un alimento físico en tu casa. No el lloro porque no hay lujos y comodidades más grandes en tu casa, sino el lloro por la aflicción. Sí, el lloro por los que padecen. Ese es el que tiene la recompensa de la bienaventuranza de Dios, de los que lloran. Esos serán consolados. Un ejemplo en la Biblia de alguien que fue consolado, ¿sí?, en los cielos, es de Lázaro, pero no el que otra vez, no del que murió, el que murió también. Sí, me refiero a Lázaro el pobre, porque el otro era Lázaro el amigo de Jesús. Lázaro el pobre, el mendigo, sí, ese fue consolado en los cielos. Este recibió consolación. Esta es la consolación que Dios promete, sí, en los cielos, pero también hay consolación en la tierra para los que se arrepienten y piden perdón por sus pecados.
También hay consolación por los que en su momento reconocen que están fuera de los caminos de Dios y en su miseria espiritual andan trastabillando, y cuando reconocen que hay un único Dios que te puede consolar en ese llanto, recurres a Él y Él te consuela. Arrepintiéndote de tus pecados y presentándoselos, Él te consuela con el perdón de los mismos. Lázaro fue consolado, ¿sí?, en el cielo. Sí, déjeme ver si lo tengo. Lázaro, sí, dice que él fue consolado de esta manera. ¿Sí? Lucas 16:25. Lucas 16:25. Diga conmigo: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora ¿qué? Pero ahora este es consolado, ¿sí?, aquí, y tú atormentado. El lloro del rico, ¿sí?, era un lloro fingido, un lloro que nunca reconoció en la tierra, mientras que Lázaro tuvo aflicción en la tierra, pero el rico nunca se compadeció de Lázaro. Tuvo sus propios bienes el rico, pero nunca se compadeció de la aflicción de otro. Lázaro fue consolado en los cielos. Quienes lloran, hermanos, quienes lloran con los que lloran, quienes lloran ante las desgracias del mundo, la bienaventuranza a la que se refiere Jesús en este pasaje, dice que serán consolados. Si el lloro tuyo es por las cosas de Dios, por la aflicción de ofenderle, por la aflicción de otros que sufren, seguramente vas a ser consolado por el Señor. Amén. Entonces, esta bienaventuranza nos invita a nunca endurecer nuestro corazón, sino siempre a permanecer sensibles ante las necesidades y problemas de otros, aunque nos duela, sí, aunque nos duela muchas veces tener necesidad por otras personas. Pero esta bienaventuranza nos lleva a eso, a que seamos sensibles ante las necesidades de las demás personas. Pero dice la palabra de Dios que Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Estaría bien Jerusalén? ¿Por eso lloró Jesús? Sí. ¿Por qué no oramos por nuestra ciudad? ¿Por qué no oramos por nuestra ciudad también? Si Jesús lloró por Jerusalén en la condición que se encontraba, Culiacán se encuentra en una condición muy favorable. En Culiacán suceden cosas maravillosas de las personas, cómo se comportan. Culiacán está en una condición que, digamos, está como para no llorar por la aflicción de la ciudad. Sí, yo creo que Culiacán necesita que nosotros, como ciudadanos del reino, así como Jesús lloró por Jerusalén, nosotros oremos en aflicción también por la ciudad de Culiacán. ¿Lo quieres hacer? Inclina tu rostro donde estás. Sí, y levanta a Dios una plegaria, una oración, y ora por tu ciudad. Sí, dentro del reino de los cielos Dios nos estableció en esta parte de su reino aquí en la ciudad, aquí en esta ciudad. Y debemos de orar para que esta ciudad sea una ciudad correcta en sus actitudes, en sus hechos, en sus actividades. ¿Sí? Orar porque las personas que elegimos para que sean nuestros representantes en el Congreso del Estado lleven propuestas que vengan de bendición para nosotros como ciudadanos del reino. Que no lleven propuestas de maldición, que no lleven propuestas que ofenden y que están en contra de los principios y de la voluntad de Dios. Que no lleven cosas que vienen a degradar y a desagradar el reino de los cielos. Ore por esta ciudad. Pídale a Dios por la ciudad de Culiacán. Buen Dios, te pedimos, Señor, esta tarde que escuches nuestra oración y venga, Señor, tu reino y se establezca totalmente en esta ciudad.
Sea quitada toda actividad ilícita. Sea quitado, Señor, todo aquello, Señor, que avergüenza, Señor, los principios tuyos, Padre. Pon en el corazón de cada habitante un espíritu, Señor, de llorar, Señor, un espíritu de orar por las cosas buenas y maravillosas que tú tienes para esta ciudad. Oh, bendito Señor, estamos agradecidos por tu misericordia, por tu amor, Señor, y por tu consuelo, Señor, la consolación que traes a nosotros en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, en nuestro llanto, bendito Dios. Mas hoy te pedimos, Señor, por esta ciudad de Culiacán. Establece, Señor, con poder y con gloria y gracia tu reino totalmente en ella, Señor. Y sé propicio también para nosotros, bendito Dios, el que nosotros seamos los instrumentos que tú uses para establecer tu reino, Señor, en ella. Teniendo aflicción, Señor, por los que lloran, llorando junto con ellos y orando también, Señor, por los que padecen, bendito Dios. Reclamamos esta ciudad para tu reino. Reclamamos a cada uno de sus habitantes en esta ciudad. Te damos gracias, bendito Señor. Amén. Amén. Mateo 5:5 es la siguiente bienaventuranza y dice: bienaventurados, ¿quién? Los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios está diciendo: si tú eres manso, yo te voy a dar por herencia la tierra. Literalmente así dice. Si tú eres manso, eres un dichoso, eres un feliz, eres un bienaventurado, eres un bendecido, porque yo voy a hacerte heredero de la tierra. Entonces quiere decir que nosotros también tenemos que tener la característica, como ciudadanos del reino, de ser mansos. Amén. Debemos de ser mansos también. Es la tercera bienaventuranza que Dios dice: si eres manso, recibirás por herencia la tierra. Entonces, Él mismo dice, Jesús mismo dice: yo soy manso y soy humilde de corazón. Vea Mateo 11:29. Si Él es manso y humilde de corazón, ¿cómo debe ser su reino? ¿De mansedumbre o de violencia? Si Él es manso y humilde, su reino tiene que ser de mansedumbre también. No debe de ser un reino violento, no debe de ser un reino desordenado, no debe ser un reino incorrecto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Sí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quiénes son los mansos entonces? Él dice que Él es manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos nosotros entender quién puede ser manso? ¿Quiénes son los mansos? Escuche quiénes son los mansos. Los mansos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios, y los que demuestran mansedumbre para con los demás. Son los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino que permanecen en silencio o responden suavemente ante la agresión o provocación. Son los que permanecen serenos mientras otros cometen errores graves en equivocaciones. Son los que con admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos. Los mansos también son los que prefieren sufrir y perdonar toda injuria antes que vengarse de una. Los mansos no son cobardes. Los mansos son cuya mente, fuerza, pensamientos, palabras, emociones y voluntad están retenidas totalmente en Dios. Los mansos son los que están bajo el control espiritual de Dios y pueden decir con toda confianza y alegría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No le gusta eso? Cuando un manso está totalmente entregado a los designios de una manera voluntaria y firme en las cosas de Dios, esa persona, ese hombre puede decir:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un montón de personas que declaran todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo creo entre más participamos del reino, más entendemos que para recibir las cosas del reino tenemos que cumplir con ciertas características. El reino no es dado nada más por dar. La palabra de Dios dice: bienaventurado este, porque esto recibirá. Bienaventurado este, porque esto recibirá. Bienaventurado este, porque esto recibirá. No dice que lo recibirá nada más por recibirlo. Dice que será bienaventurado si es. Y en esta situación, si es manso, recibirá por heredad la tierra, dice la palabra de Dios. Ser manso no significa debilidad, ni cobardía, ni pasividad. Ser manso significa fortaleza sujeta a control. Implica humildad y autodisciplina de la persona que está en mansedumbre. Como hijos de Dios somos llamados a ser mansos. La violencia no es de Dios. La violencia es enemiga de Dios. Sí, los violentos son enemigos de Dios. La mansedumbre es una bienaventuranza que Dios pone en la vida tuya y en mi vida, de que podamos recibir por heredad la tierra si somos mansos. Es una característica necesaria para un ciudadano del reino. Si tú eres ciudadano del reino, que seguramente así es, necesitas ser manso y humilde de corazón. Amén. El beneficio de los mansos es recibir la tierra por heredad. ¿Sí? Así que los mansos son bendecidos aquí en la tierra y también en los cielos. La heredad es aquí y es en la eternidad también. ¿No le das un aplauso a Dios por esto? El manso es heredero aquí en la tierra y heredero también en los cielos de todas las cosas de Dios. Busquemos y apliquemos esa característica en nuestras vidas. La primera que vimos fue: los que lloran recibirán consolación. Los mansos heredarán, ¿sí? Tendrán por heredad la tierra. Bien, ¿por qué no oramos también para que haya una actitud de mansedumbre y humildad en el corazón de nosotros como ciudadanos del reino? ¿Por qué no inclinas tu rostro y le pides a Dios que ponga una actitud a través de su Espíritu en ti y en mí? Una actitud de mansedumbre, una actitud de humildad de corazón, una actitud en donde Él pueda trabajar a través de ti y a través de mí. Los mansos, sí, tendrán por heredad la tierra. Y Dios se refiere a la tierra prometida y a la tierra eterna. El manso heredará esas bendiciones. Buen Dios, que nuestra actitud, Señor, sea siempre en mansedumbre y en humildad de corazón. Que podamos, Señor, apartar de nosotros la violencia, porque es enemiga tuya. Que nos conduzcamos, Señor, completamente en toda humildad y en toda mansedumbre para con todos los hombres, conforme dice tu palabra, Señor. Y la bienaventuranza llegue a nuestras vidas y recibamos dicha, felicidad y bendición, Señor, por tener esta característica en nosotros como ciudadanos de tu reino. Mansos. Bendito Dios, gracias por tu mansedumbre, Señor, en nuestras vidas. Y Mateo 5:6 se refiere a la bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tenemos hambre y sed de justicia de Dios, dice la palabra de Dios que seremos saciados. En lo secular hay alimentos que sacian. Sí, nos gusta. ¿A quién no le gusta comer bien? ¿A quién no le gusta el pozole? Sí, la barbacoa y la ensalada de camarón que hizo la hermana el otro día. Una hermana que estoy viendo aquí, por este lado. Sí, comes y te sacias. Sí, pero te sacias y dejas de comer. Pero un tiempo después te da hambre de nuevo y te vuelves a saciar, vuelves a comer hasta saciarse. En lo secular es esa manera.
En lo espiritual es muy diferente. En lo espiritual Dios te sacia de su alimento, pero no puedes dejar de seguir alimentándote, sino que el apetito se vuelve más apetito y se vuelve más apetito y se vuelve más apetito. No se termina el apetito de la bendición espiritual en la busca de alimento, ¿sí? De tener hambre y sed de justicia. En lo espiritual, entre más nos alimentamos de Dios, más apetito tenemos, ¿sí? De su alimento espiritual. Entonces, tenemos que considerar que es diferente la hambre o el hambre y sed de justicia que el hambre y sed de venganza. No es lo mismo. El hambre y sed de justicia, escuche, ¿sí? Es anhelar fervientemente todo aquello que es justo, correcto y que está de acuerdo a lo que Dios aprueba. Todo lo justo, todo lo correcto y todo lo que está de acuerdo con lo que Dios aprueba, eso es buscar, ¿sí? Tener hambre y sed de justicia. Y dice que seremos saciados, ¿sí? Entre más tenemos apetito, Dios nos sacia, Dios nos sacia, Dios nos sacia, y necesitamos estar más saciados de lo que Dios está poniendo en nosotros. ¿Sí? ¿A quién se refiere Dios cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia? Se refiere, escuche esto, a los que tienen rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Los que tienen interés en Cristo, en su gracia y en sus promesas de santidad. Los que tienen el gran deseo de hacer la voluntad de Dios. Los que buscan y se sujetan a la justicia de Dios por encima de la propia justicia terrenal. Los que tienen una correcta relación de Dios. ¿Cómo será los que buscan y se sujetan a la justicia de Dios por encima de la justicia terrenal? ¿Será justo? Sí, que los diputados estén llevando una modificación de ley, una reforma de ley, en donde digan que en Sinaloa se tienen que aprobar los matrimonios entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. ¿Será justo? ¿Será justicia de Dios esa? Entonces, la justicia de Dios está por encima de eso. Entonces, nosotros no somos participantes de ese tipo de justicia. La justicia de Dios dice en su palabra que no es correcto, que es abominación a Él. Entonces, nosotros no estamos, la justicia de Dios está por encima de la justicia del hombre en ese aspecto. Tenemos que buscar y tenemos que tener hambre y sed de justicia, ¿sí? Los que tienen una correcta relación con Dios, ¿sí? Y esta justicia de Dios solamente la puede dar Él, nadie más la puede dar, ¿sí? Los hijos de Dios tienen constantemente hambre y sed espiritual, y una vez satisfechos no se sacian, sino que hay más apetito y más apetito de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. ¿Sí? Saciados, dice, ¿de qué? Saciados de sus deseos, quedarán totalmente satisfechos de todos los deseos que tengan buenos siempre, no de los deseos malos. Muchas veces cuando le damos gracias a Dios por la vida de una persona y que una persona cumple años, le decimos que Dios conceda todos los anhelos que tiene tu corazón. No, le tenemos que decir que Dios conceda todos los buenos anhelos que tiene tu corazón. Los malos no. ¿Sí? Seguramente no se los va a conceder los malos, pero los buenos anhelos son los que Dios concede a través del que tiene hambre y sed de justicia. Serán saciados de toda bendición de Dios y Dios les dará lo que anhelan en sus corazones, satisfaciéndoles completamente. Así se sació la mujer en aquel pozo, la samaritana en aquel pozo, cuando llegó Jesús y le dijo, sí, que ella le podía dar agua. Le dijo que el que bebiera de esa agua iba a volver a tener sed, pero dijo que el que bebiere de la agua que Él le iba a dar jamás volvería a tener sed. ¿Sí? ¿Quieres beber de esa agua? Tienes que buscar estas características de Dios en tu vida. ¿Sí? Se trata de un hambre y sed que solo Dios puede saciar. El hombre no puede saciar esta hambre y esta sed. El alimento terrenal no lo puede hacer. Solamente es algo que Dios puede hacer. Oremos entonces para que Dios sacie toda nuestra hambre y sed de justicia en nosotros, en nuestras familias,
en nuestras descendencias, en nuestra parentela, que Dios sacie con su alimento esta hambre y sed de justicia que hay en nosotros como ciudadanos del reino. Cierre sus ojos y pídale a Dios que sacie esta sed y hambre de justicia en su vida. Pídele también por su familia, pídele también por sus parentela, por sus descendencias y por sus ascendencias. Que Dios sacie esa hambre y esa sed de justicia que hay, ¿sí?, en cada uno de nosotros como ciudadanos del reino de los cielos. Dios es suficiente para saciar toda hambre y sed de justicia que haya en nosotros. Somos ciudadanos de su reino. Por lo tanto, podemos disfrutar de estas bienaventuranzas, llorando con los que lloran, con los que padecen, siendo mansos y caminando en mansedumbre para con todos los hombres, sí, y teniendo sed y hambre de justicia de Dios en nuestras vidas. Pero le digo una cosa, no todos pueden ser bienaventurados en las cosas de Dios. Bienaventurados somos los que pertenecemos como ciudadanos a su reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? ¿Cómo sabemos que somos ciudadanos del reino de Dios? Los ciudadanos del reino de Dios sabemos que somos ciudadanos porque hemos nacido de nuevo espiritualmente. No es una nueva vida que viene por voluntad de hombre, por voluntad de carne, por voluntad de sangre, sino es una nueva vida que viene de voluntad de Dios. Entonces, para que tú seas ciudadano del reino de los cielos y puedas recibir estas bienaventuranzas, esta dicha, esta felicidad, esta bendición, necesitas pertenecer al reino. Y para pertenecer al reino, necesitas tener al Rey. Y para tener al Rey, hay que invitarlo a tu corazón. Esta tarde, cuando empezamos, le pedimos a los que venían por primera ocasión o segunda ocasión, si nos ayudaban poniéndose de pie para bendecirles. Hoy los voy a invitar de nuevo en este momento y les voy a pedir, invitándolos, si se pueden poner de pie de nuevo para hacerles esta invitación. Las personas que se levantaron en el principio, sí, por acá se levantaron otras personas. Quiero hacerles una invitación. Dios quiere hacerles una invitación más bien, no yo. Ya me fui más. Dios quiere invitarles a algo. Sí, son todas las personas que se levantaron. Les invitaría sin decirles para qué les quiero invitar, pero les voy a decir que Dios quiere entrar en sus corazones. Dios quiere que sean ciudadanos de su reino. Dios quiere bendecirlos con las bienaventuranzas de las que habla en este pasaje de Mateo 5. Yo les podría preguntar, y con solo asentir o levantar su mano, les preguntaría: ¿quieren ser ciudadanos del reino de los cielos? Si levanten su mano si quieren ser ciudadanos del reino de los cielos. Diga conmigo, así con su mano levantada, no la baje, diga conmigo: Padre, hoy he reconocido que tú eres el único Dios que vive y que reina, que tú eres quien bendice y que tú eres quien trae salvación. En esta tarde yo confieso con mi boca que tú eres Dios, que tú eres mi Señor y que eres mi Salvador. Y hoy quiero ser ciudadano de tu reino, dígale. Que tu Espíritu Santo venga a mí y more en mi cuerpo y yo sea templo de tu Espíritu Santo. Reconozco que he pecado, diga, y me arrepiento de haberlo hecho.
y te pido perdón por los pecados que he cometido. Diga conmigo, acepto esa promesa como ciudadano de tu reino, de la vida eterna que tú prometes. Te amo, Señor Jesucristo. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Iglesia, levántese, felicítelo, dele un abrazo, bendígalo y dígale que ahora sí es ya un ciudadano del reino de los cielos. Acérquese a ellos, bendígales con los que están parados. Esos sentados, levántense y bendigan a aquellos que están parados atrás. Sí, denle gracias a Dios por sus vidas. Declaren que ya son ciudadanos del reino de los cielos, para la gloria de Dios, y que reciben de parte de Dios sus bendiciones. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Sí, terminamos en unos minutos. Solamente quiero decirles, vamos a levantar diezmos y ofrendas. Todavía no terminamos, necesitamos orar por un niño y necesitamos orar por algunas personas que pusieron unas necesidades. Sí. Toda bienaventuranza es bendición para tu vida. Todas las bienaventuranzas de Dios deben de ser características que debemos de tener como cristianos. Recíbalas, recíbalas.